Vamos a hablar ahora cómo elaborar un circuito turístico. Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es la definición de lo que se llama los aspectos generales del circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tengo que pensar cuál va a ser el ámbito del circuito turístico. Cuando yo digo ámbito, hago referencia a la escala terrestre, la dimensión espacial, qué espacio geográfico quiero recorrer y al mismo tiempo en cuánto tiempo lo voy a realizar. Ahí estoy sumando esta dimensión espacio-temporal. También tengo que pensar en qué momento del año se va a llevar a cabo este circuito. Yo puedo tener una duración, un día, 15 días, 21 días, pero puedo plantear para el mes de enero, eso sería verano, para el mes de abril, ahí ya estaríamos en en el otoño nuestro, perdón, para el invierno. Todo depende también del clima y las actividades que estoy pensando realizar en el espacio geográfico. Ahora bien, un circuito turístico puede incluir diferentes ciudades. Puedo tomar una escala espacial más grande y hablar de diferentes regiones o bien diferentes provincias o diferentes países. Todo depende de aquellos lugares que llamamos lugares funcionales que queremos incluir en nuestro circuito, ¿sí? También yo puedo pensar en un circuito turístico de una escala de corta duración. Por ejemplo, cuando hago un recorrido peatonal por un casco fundacional de una ciudad o una vía fundacional, ahí estoy planteando una actividad que puede durar entre 2 y 3 horas, ¿sí? O sea que la dimensión temporal del circuito lo puedo pensar en lo que se llama un circuito de corta duración, esto es menos de 4 horas, o un circuito que ya de día completo, o bien empiezo a sumar noches y allí lo voy pautando de acuerdo a la duración total, ¿sí? Siempre cuento la cantidad de noches que dura ese circuito. Ahí tenemos algunos ejemplos en las imágenes, por ejemplo, un operador que se llama Special Tours unido con Petravax, son dos operadores que trabajan muy bien en Europa. Ahí nos presenta grandes circuitos de Europa y opciones, tres opciones: Europa Latina 1, Londres, París e Italia, el este europeo e Italia. El circuito que está en el centro de la imagen nos habla de Estados Unidos, lo que se llama el Triángulo del Este. Esto es pensar en las ciudades, generalmente es la ciudad de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y cualquier ciudad que nos permita contemplar las cataratas las cataratas de Niágara, que tanto puede ser una ciudad de Canadá o una ciudad de Estados Unidos. Y el otro caso es el Triángulo del Este más completo, al cual se le suman más destinos, en este caso más destinos en Canadá, para aprovechar esta cercanía de los lugares funcionales. Entonces, paso 1, definir los aspectos generales del circuito. Tengo que tener en cuenta el espacio geográfico que voy a incluir en este circuito. Eso es la dimensión espacial. ¿En cuántos días voy a recorrer ese espacio? O la estadía de ese viaje. Esa es la dimensión temporal. Y luego tengo que pensar en qué momento del año lo voy a materializar o concretar. Paso 2. Identificar los recursos turísticos. Primero investigo qué potencial tiene la región, qué hay para conocer en la región, qué existe o qué se puede llegar a descubrir. La clasificación más simple de los recursos turísticos se basa en agrupar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, esos son los recursos naturales, y luego los culturales, son las obras del hombre, del pasado, del presente, que compartimos, y no siempre es historia lo que voy a ver. Yo puedo plantear ver recursos culturales de reciente creación, como por ejemplo los parques temáticos de Disney, ¿no? Que muchos de ellos son jóvenes. Ahora, estos recursos turísticos están enclavados en un lugar. Esto, de acuerdo a su cercanía o proximidad, yo puedo hablar de
una zona turística, una región turística, un país turístico o todo un continente. Tengo que pensar que parto de una tarea de relevamiento. En esa tarea es reconocer la presencia, la continuidad de esos recursos. Ahora, los tengo que evaluar porque puede que existan numerosos y no tengo el tiempo suficiente para conocer a todos. Entonces, evalúo de todos ellos que relevé la importancia natural, la importancia cultural, las características. A veces hay muchas iglesias para recorrer. Entonces, bueno, selecciono cuáles, ¿sí? Hay una ciudad de Brasil, San Salvador de Bahía San Salvador o Salvador de Bahía, que se promociona como la ciudad para visitar una iglesia cada día del año. En todo su casco fundacional, que se llama el Pelourinho, se encuentran más de 60 iglesias. Entonces, ellos han utilizado como estrategia comercial este eslogan. Venía a conocer Salvador de Bahía o San Salvador, el lugar donde puedes encontrar una iglesia cada día del año. No se puede recorrer las 60. Se eligen las que uno quiera de acuerdo a ver si la motivación es contemplar características de iglesias. Bueno, voy a elegir por la impresión, el arte, la monumentalidad de la iglesia, ¿sí? Lo mismo nos pasa con los museos o las obras de arte. Siempre tengo que tener en cuenta de todo lo que hay, cuáles son las que voy a visitar. Por eso es tan importante, segundo paso, identificar los recursos. Los identifico a partir de un relevamiento. Los localizo en un mapa y luego los tengo que jerarquizar para ver con cuáles de ellos me quedo en el circuito. Paso 3. Definir el recorrido. Tengo el relevamiento de los recursos naturales y culturales. Ahora planifico los lugares funcionales que voy a incluir. Acá tengo que trabajar con un mapa. Lo más fácil y lo más acertado es la cartografía. En el mapa voy a localizar cada uno de esos recursos o lugares funcionales y voy a analizar también qué vías de accesibilidad existen para vincular cada uno de esos lugares funcionales. Si existe la red vial y en qué características o condiciones se encuentra. Esto me va a permitir a mí definir, ir seleccionando, incluyo este lugar funcional y excluyo aquel que queda muy lejos, no hay un camino bueno, me tengo que desviar, son muchos kilómetros, no hay cerca un centro de pernoctación, un lugar donde la persona pueda dormir. Entonces lo desecho. También es muy importante considerar los horarios de atención de los diferentes lugares a visitar. Paso 4. Elegidos los lugares, ahora comienzo a recopilar la información. Identifico los lugares, toda la información que pueda tener de los recursos de cada lugar, qué comidas hay, qué artesanías se pueden adquirir, cuál es el producto típico, toda aquella información que sea fidedigna, sea de primera mano, fuentes primarias o fuentes secundarias a través de sitios de internet, siempre jugando con sitios oficiales, ¿sí? Toda la información la tengo que corroborar por especialistas del lugar o bien con guías turísticos. Ahí tenemos, por ejemplo, acompañando esta diapositiva, tres circuitos diferentes. En este caso es Aventura Dorada del Oeste de Estados Unidos. Esto es pensar, por ejemplo, el oeste de Estados Unidos es el corredor San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Y después se incorpora una ciudad del interior, como por ejemplo Las Vegas, que está asociado a todo lo que es el turismo lúdico, el turismo de juego, y se la considera como la puerta de entrada para visitar el Gran Cañón. O sea que yo en esta ciudad la puedo usar fácilmente como centro de pernoctación y puerta de entrada a un recurso natural sumamente importante como es el Gran Cañón. Paso 5. Probar el circuito. Entonces, tengo que medir los tiempos.
Los tiempos son muy importantes. La demora del traslado de un lugar funcional al otro, que va a depender de las condiciones de la carretera, o si tengo que tomar un avión, es decir, de la accesibilidad física. Tiempo de percepción. Este es el tiempo que necesito para contemplar el recurso. Puede ser un centro de artesanías, caminar por el cañón, ir a contemplar las cataratas. Bueno, es eso. ¿Necesito 3 horas como mínimo o necesito 6 horas? Ese es el tiempo de percepción para que la experiencia sea positiva. Entonces tengo que medir y coordinar de manera adecuada en función al tiempo de traslado y el tiempo que necesito para recorrer el atractivo, otros servicios que van de la mano con las necesidades fisiológicas de la persona. ¿Dónde va a desayunar? ¿Dónde va a almorzar? ¿Qué paradas técnicas requiero? Normalmente cada 2 horas se hace una parada técnica para ir al baño, tomar un agua, tomar un café, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones las tengo que tener bien presente cuando yo hablo de la etapa en el paso 5, medición de tiempos. Otra cuestión muy importante en este paso 5, que tiene que ver con la prueba del circuito, es la evaluación de facilitación turística. Cuando hablamos de facilitación, pensamos la accesibilidad física, tengo que hacer todo un relevamiento, el tipo de ruta. Todas son cuestiones diferentes, si es autopista, ruta de doble mano, camino vecinal, sendero, estado, si el estado en que se encuentra, si está asfaltado, si es ripio, si es de tierra, los accesos que tengo al lugar funcional a visitar. Y después los servicios complementarios que voy a utilizar, como por ejemplo la cercanía a restaurantes, centros de esparcimientos. Si estoy planteando en ómnibus, bueno, el combustible. Generalmente el lugar de aprovisionamiento de combustible es donde la estación de servicio, que nosotros decimos, o la gasolinería, donde se hace la parada técnica, aprovisionamiento de alimentos, ir al baño y demás. Paso 6. Presupuesto del circuito. Yo ya sé que recorté, elegí, seleccioné los lugares funcionales. Por ende, también sé el tiempo que va a durar. Entonces ahora estoy en condiciones de pensar el costo. Esto es muy importante. Por un lado tengo que tener los gastos del transporte. Los gastos de transporte se miden por la relación que hay entre kilómetros a recorrer y el costo del combustible del vehículo que se va a utilizar. También tengo que sumar otros gastos, como por ejemplo si estoy hablando que es en una autopista, todo lo que sea peajes. Todo tengo que poner acá, en este ítem. Después voy a tener el chofer. De acuerdo a la distancia a recorrer, bueno, ahí las normas indican un solo chofer o 2 choferes cuando tengo que hacer relevamiento. Voy a tener el guía turístico. ¿Qué honorarios va a percibir ese guía? Voy a tener que considerar las tarifas de entrada a un parque nacional o aquel recurso o atractivo que me cobra una entrada para poder disfrutarlo. Si es muy largo el día que estoy planificando, tengo que tener en cuenta los servicios de alimentación durante todo el día y los servicios de alojamiento y dónde van a ser y los servicios de recreación, las excursiones que voy a contratar. Todos los gastos los sumo y los divido por el número de plazas que tiene el vehículo, sea un colectivo o un minibús, puede haber modelos de 15 plazas, 22 plazas o un bus largo, que depende del tipo de asientos. Si son coche-cama, se reduce su capacidad, generalmente son 48 plazas, pero si es semicama, esto es hablar de 4 butacas, 2 y 2, 2 filas de 2 butacas cada una, y en 2 plantas, ahí puedo tener 60 plazas, es decir, 60 personas. Todos los gastos los sumo, lo divido por el número de plazas que tiene este vehículo que va a transportar a las personas y trato de pensar un punto de equilibrio, es decir, si vendo las 60 plazas voy a ganar mucho, pero por lo menos me tengo que asegurar vender un 60% de esas plazas y ahí dividir y fijar el costo. Determino la ganancia esperada, que por lo menos es el 10% de la comisión. El punto de equilibrio es la cantidad de asientos que tengo que vender sin
entrar en una zona de pérdida, sin perder. Definido el costo por persona, eso es el neto sin ganancia, le sumo la ganancia y me da el costo total. Entonces ahí puedo pensar condiciones de pago. Me aseguro siempre una seña, es fundamental. Doy la facilidad de tarjeta de crédito, transferencia bancaria, lo que fuere. Paso 7. La difusión del circuito turístico. Entonces acá es elaborar material informativo. Puede ser un simple flyer que lo transmito por Instagram, por WhatsApp, o un folleto con existencia corpórea, yo lo que quiera. Entonces lo que hago es seleccionar los canales de difusión. Todo que sea online, Instagram, Facebook, mail, sitio web, impresos, folleto, tarifario, una guía. Y también puedo usar canales personales, esto es el boca a boca. Mirá, organizo una excursión para el fin de semana tal, ¿te sumás? A través de conocidos y amistades, ¿sí? Bueno, en estos 7 pasos vimos las tareas que hay que hacer siempre para lograr el éxito en la elaboración de un circuito turístico.